La niña salió de su casa rumbo a una tienda que estaba a tan solo unos minutos de distancia. Iba por un refresco y una barra de chocolate, algo simple, cotidiano. Pero nunca regresó. Su madre, al notar su tardanza, comenzó a inquietarse. Primero pensó que quizás se habría encontrado con amigos y decidió quedarse un rato a convivir. En aquellos años no existían los teléfonos móviles, así que no podía llamarla para saber dónde estaba. Con el paso de las horas, su preocupación creció. Ya por la tarde, marcó a las casas de varias amigas de su hija, pero ninguna había visto a Christy. Desesperada, salió a buscarla. Caminó hasta la tienda, recorrió las calles cercanas. Pero su hija no aparecía por ningún lado. La familia se unió a la búsqueda durante las siguientes horas. Cuando cayó la noche y no hubo señales del adolescente, su madre tomó una decisión: ir directamente con la policía. Los oficiales no tardaron en responder. La investigación se activó de inmediato, comenzando con la reconstrucción del recorrido que la joven habría seguido ese día. Hablaron con el dependiente de la tienda, quien conocía bien a Christy. Vivía cerca de su casa y, en más de una ocasión, había cuidado de ella cuando era más pequeña. Confirmó que la adolescente sí había llegado a la tienda alrededor de las 4 de la tarde. Compró un chocolate, estuvo de buen humor y no dijo nada extraño. Después se fue, y eso fue lo último que se supo de ella. Otros testigos también recordaban haberla visto en la tienda, pero nadie supo hacia dónde se dirigió tras salir de allí. La policía habló con todos sus amigos. Algunos pensaban que quizás simplemente se distrajo y perdió la noción del tiempo. Pero nadie la había visto desde entonces. Las patrullas comenzaron a recorrer las calles. Pero ya era noche cerrada, y buscar en la oscuridad se volvió un reto enorme. Las horas pasaron y no hubo ningún indicio. Al amanecer, el turno de los agentes cambió. Uno de los oficiales pensó en una posibilidad que no se había considerado. ¿Y si la joven había cruzado por el terreno baldío que se encontraba entre su casa y la tienda? Ese lugar, cubierto por hierba alta y sin iluminación, solía ser un atajo común para los niños del vecindario. Aunque para los adultos con automóvil no representaba un problema rodearlo, los chicos del área solían atravesarlo para ahorrar tiempo cuando iban a la tienda o al restaurante de comida rápida cercano. El oficial decidió investigar. Caminó por el terreno, abriéndose paso entre la maleza. A medida que avanzaba, un olor penetrante comenzó a hacerse presente. Se detuvo en seco al notar una figura entre las plantas. Al acercarse, lo confirmó con horror: era un cuerpo humano. Era Christy. Llamó de inmediato a sus compañeros. La escena fue asegurada, y el cuerpo trasladado para su análisis forense. Los peritos examinaron el área, buscando cualquier pista. Pero no encontraron huellas, ni pertenencias, ni rastro alguno que indicara quién había cometido tal atrocidad. El lugar estaba completamente limpio. El examen forense reveló la causa de muerte: múltiples heridas de arma blanca. También se hallaron signos claros de agresión sexual. Los especialistas recogieron material biológico del agresor, pero en 1985 la tecnología de ADN aún no estaba lo suficientemente desarrollada para identificar al culpable. El perfil genético fue almacenado, esperando que algún día la ciencia permitiera hacer justicia. La madre de Christy, devastada, colaboró estrechamente con las autoridades, intentando por todos los medios mantener viva la memoria de su hija y presionar para que el caso no cayera en el olvido. A pesar de sus esfuerzos, durante décadas no hubo respuestas. Solo el eco de una vida truncada demasiado pronto, una familia rota y una comunidad envuelta en el desconcierto. Nadie entendía cómo una joven alegre, querida por sus compañeros, estudiante ejemplar y deportista destacada podía desaparecer a plena luz del día, tan cerca de su casa, para después aparecer asesinada sin que nadie viera ni escuchara nada. Christy tenía apenas 15 años. Había nacido el 19 de abril de 1970 en Glen Ellyn, Illinois, y vivía junto a su madre, sus dos hermanos mayores y su hermana. El pueblo donde residía era considerado uno de los más tranquilos del estado. A Christy le encantaba jugar en la calle con otros niños durante horas. En la escuela, tenía muchos amigos. Era la vicepresidenta de su clase, participaba activamente en las actividades escolares y formaba parte de los equipos de softball y voleibol. Ese verano de 1985, aprovechaba sus vacaciones para tomar clases adicionales y pasaba la mayoría de sus tardes al aire libre. El 21 de julio, todo cambió. Lo que debía ser una salida breve por un refresco, se convirtió en una tragedia que marcaría para siempre a su familia y conmocionaría a todo el vecindario. Décadas pasarían antes de que la verdad saliera finalmente a la luz, y de la forma más inesperada.
Los agentes también descubrieron un detalle inquietante. Ese día, Christie llevaba puesto un anillo con una perla en uno de sus dedos. Sin embargo, dicho anillo no fue encontrado ni en su cuerpo ni en las inmediaciones del lugar donde apareció. A raíz de esto, los detectives llegaron a la conclusión de que el asesino pudo habérselo llevado, ya sea como trofeo o con la intención de venderlo. Se ordenó entonces a las patrullas que revisaran todos los empeños de la zona, por si acaso el criminal había intentado deshacerse de la joya a cambio de dinero. Ante la falta de pruebas materiales, la policía dirigió todos sus esfuerzos a encontrar testigos. Entrevistaron a varios transeúntes que, según estimaciones, habían pasado por la misma vereda en la que Christie fue atacada y durante el mismo rango de tiempo en que habría ocurrido el crimen. No obstante, ninguno de ellos notó algo extraño. El cuerpo estaba oculto entre la densa maleza, a solo unos metros de la orilla del sendero. Era casi imposible divisarlo a simple vista. Los investigadores también descubrieron que, a pocos metros del sitio donde se halló el cadáver, se encontraba un terreno residencial en el que una familia entera celebraba una parrillada aquel día. A pesar de que el asesinato se cometió prácticamente bajo sus narices, ninguno de ellos escuchó un solo grito, ningún sonido fuera de lo normal. De igual forma, un trabajador de la gasolinera ubicada a tan solo 60 metros del campo permaneció allí durante todo el día, sin advertir ninguna situación sospechosa. Para la policía, todo esto era profundamente desconcertante. ¿Cómo era posible que tantas personas estuvieran tan cerca del crimen sin percatarse de absolutamente nada? Una de las teorías que manejaban los investigadores era que el asesino había seguido a Christie desde la tienda hasta el campo, o bien que se la encontró en el camino. Luego, la condujo unos metros hacia el interior de la maleza y ahí acabó con su vida, en absoluto silencio. Esta hipótesis se reforzaba ante la ausencia de gritos o signos de lucha. Los detectives no descartaban que Christie pudiera conocer a su agresor. En un pueblo tan pequeño, donde la mayoría de sus habitantes se conocían, esta posibilidad cobraba mucho sentido. La policía empezó a indagar entre todos los hombres que conocían a Christie, buscando cualquier patrón, cualquier antecedente. Sin embargo, eso no los condujo a nada. Luego ampliaron su enfoque, elaboraron una lista de todos los hombres con antecedentes penales por delitos sexuales que vivían en el área. De esa búsqueda surgieron algunos sospechosos, pero ninguno pudo vincularse al asesinato. Durante los siguientes meses, las autoridades no lograron avances significativos. Cada pista los llevaba a un callejón sin salida. Continuaban recibiendo denuncias y consejos del público, investigaban a nuevos posibles culpables, pero el misterio persistía. Así pasaron 3 largos años, hasta que en 1988 se produjo un giro inesperado. Para entonces, la tecnología del ADN ya comenzaba a ser utilizada de manera más extendida en investigaciones criminales. Los detectives vieron una oportunidad. Decidieron reunir muestras de todos los hombres que en algún momento fueron considerados sospechosos en el caso de Christie. Muchos accedieron voluntariamente. Todos esos análisis resultaron negativos. Pero hubo un hombre que se negó a entregar su ADN, Dana Henry. Henry, de 34 años, vivía cerca del campo donde fue hallada Christie. Había sido interrogado por la policía durante la primera semana del caso, aunque en ese momento afirmó no tener ninguna relación con el crimen. Sin embargo, ahora su negativa a proporcionar una muestra de ADN levantó sospechas serias. Los detectives solicitaron una orden judicial para obligarlo a colaborar. Henry asistió a la audiencia. Insistió en que era inocente. Aún así, el juez lo sancionó por desacato y ordenó que fuera detenido en una celda local. Permaneció encerrado durante varios días. Finalmente, presionado por las circunstancias, accedió a entregar su muestra de ADN. El resultado fue concluyente, no coincidía con el material genético hallado en el cuerpo de Christie. Henry fue liberado. Al salir, ofreció declaraciones a la prensa. Contó que lo habían encerrado sin ropa, que lo humillaron y que solo tras ceder a la presión lo dejaron salir. Según dijo, tuvo que gastar más de $50,000 en abogados, una suma enorme en aquella época. Además, aseguró que varios de sus amigos se alejaron de él y que su reputación quedó destruida. Incluso después de haber sido exonerado por la ciencia, muchos lo siguieron señalando como el posible asesino. Henry emprendió acciones legales contra el departamento de policía, pero no obtuvo resultados significativos. Más tarde diría ante los medios que aquel proceso le arruinó la vida, todo por un crimen que no cometió y por el que jamás fue formalmente acusado. Mientras tanto, el caso Christie volvió a quedar en pausa. Otro año más pasaría sin avances, hasta que ocurrió un nuevo y desconcertante acontecimiento.
un juez tuvo que emitir una orden de alejamiento contra un residente local que comenzó a acosar a la familia de la víctima. Este hombre, de nombre Willis, se había puesto en contacto con los parientes de Christie por primera vez a finales de 1985, asegurando que conocía la identidad del verdadero asesino. Comenzó a enviarles pistas, supuestamente relevantes para la investigación. Pero una a una, la policía descubría que sus datos eran vagos, forzados o totalmente inventados. Durante casi 4 años, la familia de Christie soportó el constante hostigamiento de Willis, aquel hombre que aseguraba conocer al asesino y que no dejaba de enviar pistas falsas. Finalmente, cansados y emocionalmente agotados, los parientes de la joven acudieron ante un juez. Este le prohibió a Willis todo tipo de contacto con ellos. La policía, por su parte, decidió investigarlo a fondo para descartar cualquier vínculo con el asesinato. Tras revisar sus antecedentes y cotejar su ADN, confirmaron que no tenía relación alguna con el crimen. En el año 2000, el perfil genético del asesino fue ingresado en la base de datos del FBI. Pero no hubo coincidencias. El caso se congeló. Durante años, las autoridades volvieron de forma intermitente a revisar el expediente, exploraron nuevas pistas y teorías, pero sin lograr identificar al culpable. 3 décadas enteras pasaron. Todos los detectives asignados originalmente al caso se jubilaron o fueron reemplazados. El expediente de Christie pasó a manos de un nuevo equipo. Y fue en 2015 cuando, de manera completamente inesperada, llegó un aviso de la base de datos del FBI. El ADN hallado en el cuerpo de Christie coincidía con una muestra recientemente registrada. El nombre del sujeto era Michael Jones, un hombre de edad avanzada que vivía en el pequeño pueblo de Champaign, a unos 240 kilómetros del lugar donde Christie fue asesinada. La razón por la que su ADN fue ingresado en la base fue su arresto por violencia doméstica. Su esposa lo denunció y la ley del estado de Illinois, implementada en 2002, exige que cualquier persona arrestada por un delito entregue una muestra genética. Curiosamente, el principal impulsor de esta ley fue el fiscal del condado donde ocurrió el asesinato de Christie, motivado en gran parte por este mismo caso. Una vez confirmada la coincidencia, la policía inició una investigación exhaustiva sobre Michael. Descubrieron que jamás había sido mencionado en los documentos del caso, ni como testigo, ni como sospechoso. Era un completo desconocido para los investigadores originales. Sin embargo, su historial delictivo era alarmante. Michael había tenido sus primeros roces con la ley en la década de 1970. En esa época, atacó a una mujer, pero por razones desconocidas no fue condenado. Un año después, volvió a agredir sexualmente a otra mujer, de 27 años, y la abandonó en el estacionamiento de un hospital. Fue identificado y se entregó voluntariamente. En su declaración expresó remordimiento y dijo que respetaba la ley, por eso había decidido entregarse. Durante el juicio, afirmó también que padecía trastornos mentales y que necesitaba tratamiento. No obstante, un psiquiatra independiente evaluó su estado y concluyó que el acusado era plenamente consciente de sus actos. Fue sentenciado a entre 10 y 20 años de prisión, pero fue liberado tras solo 6 años por buena conducta, en 1983, 2 años antes del asesinato de Christie. Lo más inquietante fue que la víctima de aquella agresión no fue informada sobre su liberación anticipada. Más adelante, ella declaró que de haberlo sabido, habría hecho todo lo posible para impedirlo. Al año siguiente, Michael contrajo matrimonio, pero en 1994 su esposa lo abandonó y solicitó una orden de restricción en su contra. Aparentemente, él había mostrado un interés enfermizo por una joven familiar de ella. Sin embargo, no se presentaron cargos penales. En 1999, Michael fue nuevamente arrestado por agredir físicamente a una familiar de su nueva pareja. Los detectives también descubrieron que tenía la costumbre de hacer largos viajes en solitario a bordo de su motocicleta. Además, solía visitar a familiares que residían en la ciudad de Chicago. Esto cobraba relevancia, ya que el pueblo donde vivía Christie se encontraba en el camino hacia Chicago. Eso explicaría por qué nunca estuvo en el radar de la investigación original. Si pasó por la ciudad solo por unas horas, sin vínculos visibles, era casi imposible que lo relacionaran con el crimen. Cuando los policías llamaron a la madre de Christie y le preguntaron si conocía a Michael Jones, ella respondió que jamás había escuchado ese nombre. A lo largo de los años, la policía le había hecho múltiples preguntas sobre diversos sospechosos, por lo que esa llamada no le pareció fuera de lo común. No fue sino hasta que se confirmó, con una nueva muestra de ADN enviada desde prisión, que Michael era, sin lugar a dudas, el autor del crimen, que los detectives acudieron personalmente a casa de la madre de Christie para darle la noticia.
el responsable había sido finalmente identificado. Antes de presentar cargos formales por asesinato, los detectives decidieron entrevistar a la exnovia de Michael. Ella proporcionó detalles reveladores sobre su carácter. Dijo que era un hombre impredecible, que podía pasar de la calma a una furia descontrolada en cuestión de segundos y sin motivo aparente. También mencionó que Michael era un ávido lector de novelas de crimen y un fanático de los programas de televisión sobre asesinatos. Toda esa información llevó a los investigadores a preguntarse si acaso el caso de Christie era el único crimen en el que Michael había estado involucrado. El caso de Christie parecía no ser el único en el que Michael Jones podría estar implicado. Su estilo de vida, los constantes viajes en solitario y su inclinación por los delitos, sumado a su obsesión con novelas policíacas y programas sobre crímenes reales, sugerían que no era un asesino improvisado. Al contrario, parecía alguien que había aprendido, al menos en teoría, cómo no dejar huellas, cómo borrar sus rastros. Con estos elementos y el resultado irrefutable del análisis genético, la policía logró armar un caso sólido en su contra. Finalmente, el 18 de septiembre de 2015, Michael Jones fue acusado formalmente del asesinato de Christie. Sin embargo, se declaró inocente. El proceso judicial se prolongó, y pasaron 3 largos años antes de que se iniciara el juicio en 2018. La fiscalía tenía la firme intención de solicitar cadena perpetua, convencida de que no podía permitirse que un hombre así volviera a caminar libre. Poco antes del juicio, Michael optó por un cambio de estrategia. Aceptó declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. Como parte del acuerdo, no estaba obligado a dar detalles sobre lo que realmente sucedió aquella tarde de julio de 1985. Aún así, con la prueba de ADN, ya nadie tenía dudas sobre su culpabilidad. El juez lo condenó a 80 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional no antes del año 2095. Es decir, Michael Jones, por su edad avanzada, probablemente moriría tras las rejas. La familia de Christie expresó su alivio. Después de tantos años de incertidumbre, por fin había justicia. Agradecieron a los investigadores que jamás se rindieron, que siguieron insistiendo incluso cuando todo parecía perdido. Sin embargo, la madre de Christie también expresó una frustración profunda. Si en 1983 no hubieran liberado anticipadamente a Michael por buena conducta, su hija probablemente seguiría viva. Si tan solo hubiera cumplido los 10 años completos a los que fue condenado por una agresión sexual anterior, jamás habría tenido la oportunidad de cruzarse con Christie. Esas decisiones, tan lejanas en el tiempo, terminaron costando una vida inocente. Cabe destacar que Dana Henry, el hombre que durante años fue señalado erróneamente como sospechoso, también asistió al juicio contra el verdadero asesino. Al salir de la sala, habló con los periodistas. Dijo que aunque esperaba que la verdad le diera algo de consuelo, en realidad no fue así. Las falsas acusaciones, el desprecio público, el tiempo que pasó en la cárcel y el abandono de amigos y conocidos lo habían dejado marcado para siempre. Confesó que, a pesar de haber sido exonerado, su vida nunca volvió a ser la misma. Henry también aseguró que, en todos esos años, ningún miembro del departamento de policía le ofreció disculpas. Nadie asumió responsabilidad por haberlo señalado sin pruebas sólidas, por haberle destrozado la vida. No hubo reparación, ni justicia. Así concluyó uno de los casos sin resolver más perturbadores del Estado. Un crimen que dejó heridas abiertas no solo en la familia de la víctima, sino también en inocentes arrastrados por errores de la investigación. La historia de Christie se convirtió en un triste recordatorio de cómo el tiempo, la tecnología y la persistencia pueden eventualmente hacer justicia, pero también de cómo esa justicia puede llegar demasiado tarde para reparar el daño causado. Gracias por acompañarnos en este relato. Si esta historia te impactó, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios y a darle me gusta al video. Además, no olvides seguirnos en nuestro canal de Telegram, donde cada día publicamos noticias criminales reales de todo el mundo, sin censura. Hasta la próxima.